Es el referente. En la lectura lo dice. Referente es el elemento concreto que es objeto del mensaje. La realidad. ¿Por qué es concreto? Porque es algo que ya está materializado. La realidad es algo que ya sucedió, que acontece. No puede ser un caso hipotético porque aún no pasa y no se confirma. Por ejemplo, como el ejemplo que mencionó del amigo Marco que le ofreció un pastel a su amiga Rosa y no se lo había dado aún. Se volvió referente cuando ya se lo obsequió, cuando ya le dio el pastel. 3. Se le conoce como el proceso inverso al de la comunicación que realiza el receptor. Codificación. ¿Cuál? Codificación. Pero dice decodificación, exacto, porque No dice... sería, no. Dice proceso inverso. Exacto. Habla de la comunicación que realiza el receptor. O sea, el receptor, para que pueda codificar, decodificar la información ya codificada, tiene que realizar un proceso inverso a la codificación. Podría ser decodificar. La retroalimentación pertenece al emisor, por eso no podría ser. ¿Sí? No me convence. Porque el proceso de la comunicación, su proceso inverso sería la retroalimentación porque el receptor lo transmite al emisor. En el gráfico de acá, vean el gráfico. Dice que el mensaje se retroalimenta y se va al emisor. ¿Lo ven la flechita? ¿Que va al revés? Ya. Es porque el receptor transmite ese mensaje a través de la retroalimentación. Y es lo que va inverso a la comunicación, porque la comunicación se da en un sentido que el emisor se dirige al receptor a través del canal y todos esos procesos, ¿no? Hay un sentido. Pero, ¿qué pasa cuando el receptor emite el mensaje? Que se podría decir mensaje, ¿no? Porque en realidad no vendría a serlo. Vendría a ser un proceso de retroalimentación. ¿Está bien? Es retroalimentación. Lo otro de la decodificación sí lo hace el receptor, pero no es proceso inverso. Estoy corrigiendo el material. Ya. ¿Es el medio físico portador del mensaje en la comunicación lingüística y directa? Muy bien. ¿Son los seres del mundo concreto del pensamiento ficticio o concepciones abstractas que tanto el emisor como el receptor conocen de una manera semejante, más o menos idéntica, y que son representados en el mensaje mediante signos lingüísticos o otros igualmente útiles? ¿Cuáles son? Código. Muy bien. Las personas gramaticales yo, tú y él se sustentan por la existencia de dos elementos importantes de la comunicación. Estos son respectivamente... Muy bien. En Juan no trajo el periódico, predomina el elemento de la comunicación llamado... no, porque no está diciendo, o sea, que te transmite un mensaje. Está diciendo, Juan no trajo, porque ya es una realidad, ya pasó. Exacto, ya pertenece a la realidad, ya aconteció. Son los contenidos, las ideas, pensamientos o sentimientos que se transmiten. Mensaje. Señala la situación donde se utiliza evidentemente un código lingüístico. Muy bien. Tipo de comunicación en el cual se usan gestos, señales, dibujos y cualquier forma que no incluya lenguaje articulado. Muy bien. ¿Ya? ¿Solo eso? El siguiente. Ahora vamos con lenguaje y sus características. El lenguaje como facultad humana. Cuando hablamos de lenguaje nos referimos exclusivamente a la
facultad que tienen los hombres de comunicarse por medios vocálicos. Es decir, el hombre es el único que tiene la capacidad de poder informar al receptor, si es que hablamos del emisor, a través del sistema de signos lingüísticos. No existe otro ser vivo en nuestro planeta, porque quién sabe en otros lados, que pueda transmitir esta información a través de este sistema, ya que lo hacen a través de señalizaciones, representaciones que no vienen a concordar con el código que, bueno, está establecido, ¿no?, por la cultura humana. En este sentido, se dice que el canal utilizado es la vía vocal auditiva. Las ideas, una vez elaboradas, estimulan las cuerdas vocales y los sonidos emitidos, que viene a ser el acto físico, porque una vez que ya pasa a realizarse en nuestro referente, ¿y qué era el referente? La realidad, algo que ya aconteció. Y retroducidos al plano mental del oyente. Como sistema complejo del cerebro o mente, el lenguaje humano se manifiesta formalmente a través de la lengua, es decir, estimulado por una experiencia adecuada. En un medio sociolingüístico determinado, el lenguaje humano determina el surgimiento de la lengua natural, la española, la quechua, la inglesa, etc. Características. El lenguaje humano es doblemente articulado. ¿Alguien tiene noción de por qué es doblemente articulado? ¿No? Ok, vamos a leer. Se refiere a un procedimiento que el ser humano realiza inconscientemente. ¿Por qué se dice que lo realiza inconscientemente? Porque no tenemos idea de lo que estamos haciendo. Exacto. Porque lo hace, o sea, no tienes noción. Tú en tu mente no sabes que estás codificando. O sea, uno en su mente no es consciente de que está formulando las palabras. Porque tú no tienes, no sé, mi cerebro está formulando ahorita algo, ¿no? Pasa. Y tú no eres consciente de qué está pasando. Por eso se dice que es un proceso inconsciente. La primera articulación se refiere a los monemas, que vienen a ser las palabras, y la decodificación llevada a cabo para entender un mensaje. Y la segunda articulación comprende la descomposición de los monemas en morfemas, en sus fonemas constituyentes. La doble articulación es un aspecto de la articulación lingüística consistente en la emisión de signos con significado. Es decir, tienen que ser signos que, tenemos a los fonemas, por ejemplo, que vienen a ser las consonantes. Son aquellas palabras que no tienen forma de tener sentido por sí solas. Por ejemplo, la P. Si la pronuncias así, no te transmite nada. No sabes de qué se trata y todo ello. Por eso se dice que son cuestiones que no tienen sentido. Luego tenemos que la doble articulación es un aspecto de la articulación lingüística consistente en la emisión de signos con significado, palabras o oraciones. Cuando estos fonemas o morfemas se unen, ahí se forman las palabras. Se forman los monemas, doblemente fonemas no morfemas. Y es ahí cuando recién estos pueden transmitir información, porque ya cobra significado. Luego tenemos que mediante la emisión de unidades que en sí mismas carecen de significado, están los alófonos y los fonemas. Desplazamiento. El lenguaje nos permite hacer referencia a tiempos y espacios distintos a los actos del habla. Y ya, eso sería todo. Les doy tiempito para que hagamos su práctica. Si tienen alguna duda, me dicen.
explicar la parte de acá. Ah, Habla sí. sobre como 3 preguntas. Ya, pero... ¿Tienen clases ustedes todo el día o mediodía? Hoy día es solo mediodía. Y otros sí hacen todo el día. No me acuerdo cómo se... Estoy cansada, chicos, pero con constancia y esfuerzo van a ver qué rápido ingresan. Ya, para adelante nomás. El resto es más fácil. Como sistema genético, el lenguaje humano es de carácter innato. 2. Indica verdadero o falso según corresponda. Para Chomsky, ¿el lenguaje es toda forma de comunicación? Falso. Falso. ¿El lenguaje humano y el animal son idénticos? Falso. ¿Todo lenguaje es innato? Verdad. Ya, muy bien. ¿El lenguaje es monoarticulado? Falso. Muy bien. La respuesta sería 3. La definición, facultad exclusivamente humana para el sistema lingüístico, corresponde a lenguaje. 4. El lenguaje humano se manifiesta formalmente a través de La lengua. la lengua. 5. La lingüística es una ciencia que tiene por propósito el estudio de la estructura y funcionamiento del lenguaje. Es una característica del lenguaje defendida por Sapir. Es aprendido. Que es aprendido, muy bien. La productividad del lenguaje se basa en la doble articulación. El lenguaje es, desde el punto de vista social, Una facultad cognitiva. ¿qué creen que es? Un sistema perdido. Es un sistema de signos convencionales. ¿Por qué? Porque estos signos son acordados por una comunidad para que se puedan comunicar. Por eso es que viene a ser la respuesta a la... Si en esos signos que no fueron acordados por una sociedad, no se podría transmitir información. Por eso es que es un sistema de signos convencionales, para que se puedan intercambiar.
la información, el mensaje, en este caso. 9. La recombinación de signos finitos para la producción de infinitos signos se basa en la característica del lenguaje llamada productividad. Los elementos carentes de significado en sí mismos de la doble articulación son... ¿Cómo? Los morfemas. Morfemas. ¿La doble por qué? Ya, mira. A ver, pongamos de ejemplo un verbo. Hay un sustantivo que podría decirse que es el texto, la palabra texto, ¿ya? Y yo estoy en una red social y digo textear, voy a textear. Ese textear antes no se existía, no se tomaba, o sea, no existía eso de textear o whatsappear, pero conforme ha ido transcurriendo el tiempo, las palabras han ido evolucionando y por eso se dice que son de inventario abierto, porque tienen base a que hayan más palabras similares. ¿Me entiendes? Por eso se dice que es así. ¿Y por qué es productividad? Porque ahí en la misma palabra te dice la recombinación de signos para la producción. No es doble articulación, porque el otro sería solamente de dos. Y aquí también te habla de creación de infinitos. Por eso es productividad. A ver. Vamos viendo la última ficha de funciones de lenguaje rapidito, porque se acabó así me dijeron. Funciones básicas de comunicación y de sostén del pensamiento. De comunicación, permite la interacción social. Y de sostén del pensamiento, pensamiento y palabras van emparejados. Otras funciones. Función representativa o referencial. ¿En qué habíamos quedado que era lo referente? Algo que pasó, Realidad, exacto. Se usa cuando pretendemos meramente transmitir información, sin cuestionarla, sin criticarla, sin nada de eso. Sin hacer valoraciones sobre ella ni pretender reacciones en nuestro interlocutor. El emisor no transmite lo que siente ni lo que le parece acerca de esa información. No transmite cuál es su opinión, mejor dicho. Solamente dice la información y listo. Por ejemplo, la capital de Marruecos es Rabat. Está lloviendo. No hay ningún tipo de transmisión de sentimiento, de vulneración o de opinión acerca de esa información. ¿Sí me entienden así? Es decir, que el emisor, mejor dicho, no afecta en nada lo que él piense con la información. Solo la dice y ya, no opina acerca de lo que informa. Esta función se centra dentro de los elementos de la comunicación en el mensaje. ¿Subrayen eso? Entonces ya tienen ahí que la función representativa referencial pertenece al mensaje. Eso deben tenerlo. Construyendo la nota, función representativa referencial al mensaje. Aunque también hay quien dice que se centra en la realidad exterior o referente. Entonces le ponen mensaje más referente. Los elementos de la comunicación está explicado al final de este artículo. Bueno, esto no lo vamos a ver ahí. Ya. Función expresiva o emotiva. Se utiliza cuando el emisor quiere transmitir algún tipo de estado físico o anímico. Es decir, aquí él quiere transmitir emociones, sentimientos o qué es lo que opina en este caso, ¿no? Porque aquí ya se puede hacer, a diferencia de la informática o representativa, donde no hay ningún tipo de valoración de la información. Podemos tener, por ejemplo, la expresión de ay, que viene a ser un sobresalto, o cuando puedo decir o grito de dolor, y por eso me duele mucho. Estoy expresando qué es lo que siento. Luego podemos tener la función apelativa o conativa. Esta vendría a ser la que te obliga, básicamente. O sea, la que te dice qué es lo que debes hacer. También se le llama imperativa. Pónganlo al costadito. Mediante el uso de esta función normalmente pretendemos provocar una reacción en el receptor, que es el elemento fundamental. Es decir, queremos que haga algo o que deje de hacerlo. Le podemos obligar a que haga o que no haga también. Por ejemplo, decimos, vete a tomar aire o abre la ventana, por favor. El por favor no significa que deje de ser una orden. Te están dando una orden, pero con manos modales. Y también el guarda silencio, regla cero. Luego tenemos la función fáctica. La usamos para comprobar que
el canal sigue abierto. Aquí tenemos como ejemplo, por ejemplo, cuando yo digo, hola, ¿estás ahí? O ¿me escuchas? O simplemente puede ser, hey, estás abriendo el canal, o sea, estás viendo que el receptor realmente te escuche o te entienda. Luego tenemos a la función poética estética. Es aquella que condecora la oración o el mensaje. Por ejemplo, tenemos acá, y yo me la llevaré al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Bueno, de Federico García Lorca. También es una de las principales funciones de los refranes y es la función principal en poemas, novelas, obras de teatro y canciones. Esta función, al igual que la representativa, se centra en el mensaje, pero a diferencia de esta, en su forma y no en su contenido. La función representativa sí se centra en el contenido, pero no de criticarlo. ¿Qué función era esa? La expresiva. Y por último, la metalingüística. Esta únicamente es la valoración que se hace al lenguaje. Aquí tenemos las preguntas. Resuelven y... ¿O ya quieren que lo resuelvan conmigo para avanzar? ¿Sí? Ya. Tiene función referencial, básicamente. La respuesta necesita capital. ¿Por qué la función referencial describe la realidad objetiva? Si digo ven Carlos, ¿qué función sería? Apelativa. Apelativa, muy bien. ¿Podría cerrar la puerta? ¿Qué sería? También apelativa. Muy bien, también apelativa. Porque no importa si te lo dicen con buenos modales, al final es una orden. Los árboles mueren de pie. ¿Qué sería? Función estética. Claro, estética poética. ¿Qué belleza de mujer? Expresiva. Expresiva, muy bien. Esta función 2. Esta función aparece nítidamente cuando el lingüista, el analista de la lengua, comunica sobre la estructura y funcionamiento de la lengua. Estructura y funcionamiento de la lengua, o sea, del lenguaje. Metalingüística. La metalingüística es cada vez que tú hablas acerca del idioma, del dialecto, de todo lo que tenga que ver con la materia. Eso es metalingüística. 3. Relaciona las funciones del lenguaje. Vóley, deporte nacional. ¿Qué sería? No hay ninguna expresión porque no está entre pregunta ni tampoco entre... Se me fue el nombre. Afirmación. Claro. No. Representativa. Sí, es referencial. Claro, representativa. Ya. Luego, tengo dudas en mi corazón que es tuyo. Poética o estética. Poética. El adverbio es una palabra dependiente. Metalingüística. Metalingüística. Entonces la respuesta sería la D. 4. Alguien habla por el teléfono y dice, Pedrito, ¿eres tú? ¿No? La cita textual presenta función. Está comprobando. Pedrito, ¿eres tú? Fática. Está abriendo el canal. Está verificando en realidad que está abierto. La función de glosa del lenguaje se relaciona con la glosa del lenguaje, porque también hay otra que es en la literatura. La glosa del lenguaje verifica el significado de las palabras. ¿A qué se...? Metalingüística. No. La función de glosa del lenguaje se relaciona con el significado de las palabras. Y las palabras son signos. Entonces, ¿cuál sería? El código. El código, muy bien. Es el elemento que se prioriza en la función fática o de contacto. Ahí es el canal. ¿No hay alternativa? Coloquen al costadito canal. Son los seres del mundo concreto que se relacionan con la función informática del lenguaje. Seres del mundo concreto que se relacionan con la función informática. ¿Informática qué más será? Referencial, por lo tanto es referente. ¿Ya? ¿No hay más? Ahí decimos. Elemento de la comunicación que se relaciona con la función emotiva del lenguaje. Emotiva. ¿Quién transmite las emociones? Emisor, muy bien. Las situaciones lingüísticas o teorías del lenguaje se comunican a través de la función. Situaciones
Metalingüística. Metalingüística, muy bien. La función apelativa busca convencer o persuadir al receptor para que actúe de una manera determinada, porque lo está persuadiendo. ¿Qué es persuadir? Similar a manipular. Le está obligando a que haga una acción y le está dando una orden. La función que se relaciona directamente con el elemento de la comunicación que codifica un mensaje es la emotiva. Muy bien. En este momento debe salir a la calle y buscarla. La función predominante es apelativa. Muy bien. Y indica la información correcta. La afirmación. Indica la afirmación correcta. ¿Cuál es?